Buenas, espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar conversando en relación a los primeros temas que teníamos digamos, como introductorios del curso. Eh, Recuerden que, como les dije en el video anterior, eh, este, esta sección, digamos, sí, este módulo, por así decirlo, son 3 videos. Lo he tenido que partir de esa manera porque se vuelven muy pesados. Entonces, para mí es mucho más fácil pasárselos por el grupo de WhatsApp. Entonces, para que tengamos un poquito de paciencia, porque en todo caso no los puedo subir a la plataforma. Bien, eh, de igual manera se supone que ya ustedes tienen que haber revisado un poco eh, la teoría con el cronograma que ya les había pasado y la charla. Lo que busco con la charla es precisamente darles algunos tips que ustedes, digamos, con la idea de que son las cosas más básicas que tienen que tener claro. Y de igual manera nos vamos a ver en la próxima clase para, eh, digamos, conversar y atender dudas y pues discutir un poco más sobre la temática. Bien, en esta parte vamos a hablar de la Tierra como un sistema o del sistema Tierra, como lo vimos en la clase anterior, y vamos a detallar un poco el interior del planeta. Principalmente vamos a, a revisar cuáles son las metodologías o los modelos que se utilizaron para entender el interior del planeta. Como les decía la vez pasada, en el video pasado, mucho de lo que sabemos en este momento es precisamente por el desarrollo de la tecnología y eh, eso más o menos data, ¿verdad? De hace unos 100 años, tal vez un poco más. O sea, en realidad el conocimiento que se tiene digamos, del interior del planeta y digamos, de un modelo como de un sistema Tierra es muy reciente, ¿verdad? Y aún se realizan estudios para seguir comprendiendo lo que obviamente de eso se trata, ¿no? Bien, esta figura que tienen aquí es un modelo del interior del planeta basado en dos componentes principales o en dos ideas principales. Un modelo estático basado en la composición de las capas, o sea, la composición mineralógica eh, de cada una de las capas que se han delimitado al interior del planeta, y otra es el modelo dinámico, que está basado en el comportamiento mecánico de los materiales. Entonces recuerden que había una definición al principio que era la geología física, que trataba de entender cuál era el comportamiento de los materiales y los procesos que hacen que esos materiales se comporten de alguna manera. Procesos de cuando el material se expone a esfuerzos diferenciales o esos cambios que puede experimentar esos materiales en relación a su composición química, ¿verdad? Entonces, es lo primero que vamos a ir revisando. Muy bien, vamos a diciendo entonces que la Tierra como un sistema. Entonces vean que eh, eh, tenemos que comprender o empezar a visualizar al planeta eh, como un gran sistema que tiene subprocesos y que es un sistema. Entonces un sistema es un grupo de cualquier tamaño de partes interactuantes que forman un todo completo. La mayoría de los sistemas naturales pueden funcionar gracias a fuentes de energía que desplazan la materia o la energía de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces un sistema es una parte, un todo interactuante, ¿verdad? Puede ser tamaños muy pequeños o cosas muy macros, ¿verdad? De escala macro. Pero vean que para que funcione necesita energía. Entonces, el sistema Tierra es impulsado por energía procedente de dos fuentes principales. Eh, los procesos de geodinámica interna, o sea, todos los procesos relacionados con el interior del planeta, el calor
la energía proviene del calor que queda de la formación del planeta y el calor que está siendo continuamente generado por la desintegración radioactiva, la cual impulsa los procesos internos que producen volcanes, los terremotos y las montañas. Mientras que los procesos de geodinámica externa están relacionados con la energía solar, la energía que proviene del Sol, y todos sus efectos, digamos, atmosféricos. Vamos a ver, de la corteza o la parte más superficial del planeta hacia la atmósfera. Eh, Vean entonces que los procesos o subprocesos como la actividad volcánica y los sismos, y ahora lo vamos a ver más adelante, la tectónica de placas, eh, la energía que los impulsan proviene del interior del planeta. Eh, Así entonces podemos ir entendiendo que eh, cuando hace mucho calor no, no es que va a temblar, ¿verdad? O sea, los sismos son procesos que se generan por la interacción de las placas y digamos, su energía proviene del interior del planeta. Bien, en el caso digamos, de los procesos de geodinámica externa, están relacionados más bien, los más impactantes, digamos, son relacionados con eventos hidrometeorológicos extremos y el cambio climático, por ejemplo. Aunque, y vamos a ver más adelante cuando hablemos de amenazas, eh, hay actividad volcánica, cuando la actividad volcánica es muy masiva o de alta energía, cuando hablamos, digamos, de megavolcanes y ese tipo de cosas, que seguramente lo han escuchado, esa actividad volcánica sí podría alterar el comportamiento de la atmósfera y por lo tanto afectar, digamos, los procesos de geodinámica externa. Entonces ese sí tendría injerencia, no al revés, es poco probable. Bien, entonces tenemos aquí un sistema Tierra. Vamos primero a entender un poco qué son el sistemas cerrados y sistemas abiertos. Entonces los sistemas cerrados intercambian energía pero no sale ni entra materia, mientras que los sistemas abiertos eh, intercambian energía pero también puede que esos procesos son semejantes porque el planeta siempre está expuesto a la caída o entrada desde el espacio exterior a la atmósfera de materiales que pueden ser, digamos, un ejemplo típico puede ser un meteorito, ¿verdad? Entonces, además de que recuerden que ya debieron haber revisado el video de los planetesimales y entonces ya se dieron cuenta, digamos, de que el origen de nuestro planeta empieza con la acumulación de materia y energía a través de, digamos, de millones de años que se fue acumulando, ¿verdad? O sea, que viene desde el exterior, ¿verdad? No es que nace de la nada. Bien, eso es para que lo tengamos claro, de que el sistema Tierra es un sistema dinámico, es complejo y de ese gran sistema se generan productos y subproductos, tanto a nivel de geodinámica interna como de geodinámica externa. Entonces eso es lo que vamos a intentar entender desde ahora. Como ven en esta diapositiva, entonces tenemos eh, los sistemas o los componentes de ese sistema, o sea, los componentes más básicos, digamos. Entonces esos componentes más básicos se llaman o se han llamado esferas, ¿verdad? Entonces tenemos, eh, digamos, me gusta más este gráfico de aquí abajo, eh, digamos, la biosfera en el centro, o sea, nosotros y todos nuestros medios eh, y el medio ambiente, ¿verdad? Donde nos desarrollamos, ya sea acuático, terrestre, eh, o de lo cual dependemos, ¿verdad? Como la atmósfera. Entonces tenemos la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Esos son, digamos, las cuatro esferas interactuantes. Y
hay una dependencia real de una con la otra. Sin embargo, a mí me gusta explicarlo también desde el punto de vista de la geosfera. Esto debido a que en relación con la tectónica de placas, ustedes se pueden imaginar, y lo podemos ver más adelante, eh, que el movimiento de las placas conforman los continentes, y esa distribución y conformación de los continentes o geografía de los continentes lo que hace es que también controla la distribución de las masas oceánicas, y esa distribución de masas oceánicas obviamente también va a controlar algunos procesos que tienen que ver, digamos, con la distribución de calor en el planeta, la distribución de la biodiversidad, la distribución de las corrientes marinas, y esa distribución de calor a nivel más superficial también está, digamos, eh, afectada por la radiación que proviene del Sol, y eso también genera afectaciones en la atmósfera. O sea, la distribución de los continentes a partir de la tectónica de placas es dominante a lo largo del tiempo geológico en las demás esferas. Eso es importante que lo tengamos claro, porque el estadio, o sea, el escenario que vemos hoy, no es el mismo hace unos 5 o 6 millones de años, y no es el mismo hace unos 10 millones de años, y no va a ser el mismo en los próximos 5 o 6 millones de años, porque la tectónica de placas se mantiene, o sea, está activa. Si la tectónica no estuviera activa, eh, otros procesos no se darían, incluyendo, digamos, estaría afectada la atmósfera, por ejemplo. Entonces, es muy importante que lo entendamos de nuevo como un sistema. Bien, a la derecha pueden ver, digamos, algunos otros sistemas o subsistemas, digamos, como el ciclo del agua, que está muy relacionado con la parte de la, digamos, de la geodinámica externa, eh, con los procesos, digamos, con energías, digamos, que provienen del Sol. Sin embargo, hay parte del proceso que, como pueden ver en el cuadrito en la parte inferior izquierda, eh, más bien hace referencia a la parte de agua subterránea. Esa parte también es, digamos, de carácter subsuperficial porque se da en la corteza, digamos, muy cerca de la superficie, y entonces estamos hablando de acuíferos, pero no muy profundos en relación, digamos, no mayores a 500 kilómetros, digamos, perdón, a 500 metros. Esa relación agua subterránea, agua superficial, realmente está muy cerca de la superficie. Bien, el otro cuadrito lo que tienen es un proceso digamos, de generación de sedimentos o digamos, de erosión y meteorización del suelo y de la roca, pero ese proceso también es muy superficial y necesita una roca preexistente. O sea, no se puede erosionar algo que no existe. Entonces, por eso, digamos, se erosiona a partir de la montaña, pero tiene que existir la montaña. Y la cuestión aquí es cómo se originan esas montañas o cómo se origina ese relieve. Y para eso entonces tenemos el último cuadrito de abajo, que sería el ciclo de la roca, que lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Pero entonces, des en cuenta que para que se den los procesos de geodinámica externa, necesitamos una roca expuesta. Y esa roca, o sea, una roca que esté expuesta a los elementos. Y esa roca tiene que formarse de algún lado. Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, viene de un magma. Viene de un magma fundido. Recuerden que el planeta empezó como una bola eh, de material aglutinado, ¿verdad? Por el choque en el espacio, que después se fundió, ¿verdad? Entonces, y después se fue enfriando, generando una capa, digamos, la capa más externa, que es la corteza, que es como una costra fría, pero en el interior del planeta sigue caliente. Entonces, estos materiales, o todos los materiales que hoy están sobre la superficie, provienen de un magma. Y vamos a explicar un poquito más con el ciclo de la roca. El ciclo de las rocas, entonces, como decíamos, empieza precisamente en un material fundido. Como pueden ver ahí donde dice magmas, ¿verdad? Esto es un ejemplo a partir de una zona de subducción, porque podríamos ponerlo a partir de una dorsal oceánica, que lo vamos a ver
en la tectónica de placas. Entonces podríamos ponerlo, digamos, en una zona divergente de, de dorsal oceánica, pero lo estamos planteando en una zona convergente de zona de subducción. Entonces van adquiriendo como términos, ¿verdad? Esto es una zona convergente, o sea, donde dos placas tectónicas convergen y digamos, ese choque lo que genera es una zona de subducción, porque puede generar otras alternativas. Entonces esta alternativa es un choque de placas, una convergencia de placas tipo zona de subducción. Entonces, como pueden ver, de izquierda a derecha se lee, digamos, la figurita se lee de izquierda a derecha. Entonces tenemos una placa oceánica que se subduce bajo una placa continental y se genera una zona de subducción, ¿verdad? Ahí pueden ver dónde está la flecha blanca y toda esa línea en la costa, esa es la zona de subducción, sería la fosa, que en el caso de nosotros sería la fosa mesoamericana. Esa placa se profundiza y llega a un punto donde se genera fusión. Esa fusión entonces lo que hace es generar material fundido con una cierta densidad, cantidad de gas y o material sólido o en suspensión, y empieza a ascender. Ese material asciende y genera actividad volcánica, como pueden ver, pero esa actividad volcánica se genera en la placa continental, o sea, en la placa cabalgante. Esa actividad volcánica entonces empieza a producir materiales y a depositarlos, generando nuevo relieve en un punto, digamos, donde se genera también edificios volcánicos, tal como los tenemos nosotros en la cordillera volcánica central y en la cordillera volcánica de Guanacaste. Entonces, a partir de eso, entonces ya tenemos un material consolidado que puede ser erosionado. Entonces, ese material es expuesto, se enfría y es expuesto a las condiciones de la atmósfera. Entonces empiezan a activarse procesos de meteorización, ya sea química, física, ¿verdad? Y entonces la roca empieza a fracturarse. Y esa roca fracturada genera fragmentos más pequeños, que los vamos a ver cuando hablemos de rocas sedimentarias. Y entonces son llevados pendiente abajo, ya sea por los agentes erosivos, ya sea viento, agua, ¿verdad? O por procesos gravitatorios. Simplemente empiezan a rodar ladera abajo. Estos materiales se depositan en las cuencas sedimentarias, que son como espacios vacíos en esa topografía. Bien, ahí se consolidan por un proceso que se llama diagénesis y que forma a lo largo de millones de años va a formar las rocas sedimentarias. También lo vamos a detallar. Esas rocas sedimentarias posteriormente pueden ser llevadas a profundidad por algunos procesos tectónicos y o por digamos sí, por procesos tectónicos básicamente, y esa deformación hace que la roca se transforme eh, en rocas metamórficas. Es una roca que ha cambiado desde su roca original. Las rocas metamórficas pueden ser sedimentarias o pueden ser ígneas, o sea, magmáticas. Entonces, y ahí en esas rocas sedimentarias juegan la temperatura y la presión. ¿Ven? Entonces el ciclo de roca básicamente es la transformación de un magma, ¿verdad?, que asciende, se enfría, se meteoriza, se consolida en una roca sedimentaria y después pueden ser llevados a profundidad para generar roca metamórfica. Las rocas metamórficas no necesariamente se forman en superficie. Las rocas metamórficas, es más, las rocas metamórficas se forman en profundidad. Ese cambio tiene lugar a grandes presiones y grandes temperaturas. Entonces, las rocas metamórficas solo pueden ser observadas en superficie si hay procesos tectónicos que los ponen digamos, en superficie, pero son de mayor profundidad, o sea, se generan en lo profundo. Bien, de esta figurita lo que podemos destacar es, digamos, de izquierda a derecha es la
una conformación, digamos, de tectónica de placas muy semejante a la que tenemos en Costa Rica. Entonces tenemos desde la placa que se subduce, que sería en relación a Costa Rica sería la placa Cocos. Después tendríamos la zona de subducción hacia donde apunta la flecha blanca, y este sería la fosa mesoamericana. Después tendríamos el arco volcánico, producto de la fusión de la placa, que sería digamos, el arco volcánico de la cordillera volcánica central y la cordillera volcánica de Guanacaste. Y entonces, entre la zona de subducción y la línea del arco, tendríamos la zona antearco. Y detrás del arco, que sería para nosotros la zona de, digamos, de San Carlos, la zona norte, sería la zona tras arco. ¿De acuerdo? Entonces, placa que se subduce, zona de subducción, zona antearco, el arco volcánico y la zona tras arco. Muy bien, esas cosas tenemos que ir aprendiéndolas. Siempre desde la placa que se subduce. Ahí les dejo un videito para que lo puedan revisar. Bien, entonces ahora vamos a ir ya detallando un poquito más. Entonces tenemos el sistema Tierra, la hipótesis donde el sistema Tierra inicia con la hipótesis de la nebulosa primitiva y de los planetesimales. Se da la formación de la estructura de las capas de la Tierra por un enfriamiento, ¿se acuerdan? Un planeta primero fundido y después empieza a enfriar, y ahí se da la diferenciación química, o sea, aquellos elementos que tienen un mayor peso o una mayor densidad empiezan a moverse hacia abajo, o sea, hacia el centro, son llevados al centro, mientras los elementos menos pesados y los gases empiezan a salir, ¿verdad? A moverse hacia los exteriores, y el más exterior son los gases que conforman la atmósfera. Entonces tenemos un núcleo rico en hierro, un manto, ¿verdad? Que está entre el núcleo y la corteza, y una corteza primitiva muy delgada y la capa más gruesa de la Tierra, ¿verdad? Que sería la corteza. Esa capa, digamos que es como una costra encima, que se produce el enfriamiento encima de todo ese material que está o fundido o semifundido, ¿verdad? A grandes temperaturas. Como pueden ver en el grafiquito, en la figura esta del pastel, esta la podemos leer desde abajo hacia arriba, o sea, de lo más profundo. Tiene el núcleo, después el núcleo externo, la mesosfera, perdón, digamos el pastelito. En el lado izquierdo serían las tres capas principales: núcleo, manto y corteza. Mientras que en la derecha se pueden leer las capas por su comportamiento mecánico. Entonces serían núcleo interno, núcleo externo, mesosfera, astenosfera, litosfera. Y esa litosfera está dividida en dos: corteza oceánica y corteza continental. Recuerden, entonces teníamos unas capas de la Tierra divididas o separadas, o digamos, por su composición o por sus propiedades físicas, cómo se comportan ante el paso de la onda sísmica. Entonces vamos a detallar un poquito eso. Entonces, los estudios de las capas de la Tierra, o sea, de cómo está conformado el interior del planeta, inicia con el análisis de las ondas sísmicas. Recuerden que, bueno, la clase de terremotos lo vamos a tener más adelante, pero terremotos y sismos. Pero los chinos, ya hace unos 2000 años, fueron los que empezaron a tener, digamos, una noción de que los sismos provenían del interior de la Tierra. Entonces, primero vamos a detallar esto, porque esto es muy importante que entiendan de dónde sale el análisis o el modelo para entender el interior del planeta. Entonces, eso se hace a partir del análisis de la onda sísmica. Entonces, cada vez que se genera un sismo, es producto de la liberación súbita de la energía que se acumula digamos, en la interacción de dos grandes bloques de corteza. Entonces, ojo, los sismos se generan en la corteza. No hay sismos más profundos. Digamos, las cortezas tienen unos 70 kilómetros, ahora después lo vamos a detallar, de profundidad o de espesor, y entonces los sismos no se generan más allá
digamos, de la corteza. Pueden haber sismos muy profundos, pero tienen relación con las cortezas que se están subduciendo, ¿verdad? Son llevados a profundidad, y entonces ese material que aún sigue siendo corteza puede generar sismos. Entonces, vemos aquí que el análisis se hace a partir de esa onda sísmica. Aquí hay que tener claro que la onda sísmica es una onda o es una energía que se propaga a partir de un foco, como dice el grafiquito de la izquierda, de un foco en todas direcciones. La onda sísmica es esférica y se propaga en todas direcciones. Matemáticamente se analiza de manera esférica, o sea, es una esfera, pero esa onda, al moverse por el interior del planeta y al chocar con los materiales, se va deformando y va generando, digamos, refracción, y puede ir alterándose, pero en principio es esférica. El análisis se hace a partir del frente de onda, o sea que no se hace en toda la esfera, sino se toma un frente de la esfera y se hace un rayo, y ese rayo se analiza. Digamos, es esa línea de avance de la onda, de la onda sísmica o de la energía. Entonces, esa onda sísmica la podemos tener separada en tres, eh, en tres, digamos, en tres ondas. Están las ondas de cuerpo y las ondas superficiales. Las ondas de cuerpo son dos, sería la onda compresiva P y la onda de cizalla S. La onda P y la onda S, que hemos escuchado hablar todos, ¿verdad? Entonces la onda P es la primaria porque viaja a mayor velocidad, tiene una mayor velocidad, y es la primera en llegar a los ¿cómo se llama? A los sismógrafos, o sea, a aquellos aparatitos que se utilizan para detectar el paso de la onda sísmica y medirla. Y la onda S es la onda secundaria, así se llama. Entonces, la onda P es la primera en llegar, por eso se llama onda P, primaria. Y la onda S es la segunda onda en llegar al sismógrafo, y entonces por eso se llama secundaria, onda S. Bien, en esto tenemos que la onda P es de carácter compresivo. Entonces, la compresión es una onda que se mueve de manera horizontal hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Entonces va comprimiendo el espacio, como se ve en la figurita de la derecha. Creo que queda mejor explicado en la siguiente filmina. Entonces voy a moverme hacia la otra filmina. Bueno, esta parte es lo que les mencionaba de la onda P y la onda S y cómo la onda se propaga en todas direcciones. ¿De acuerdo? Entonces revisen un poquito esto. La onda se propaga en todas direcciones. Tiene un origen, tiene un frente de onda, y el que se analiza es el rayo. Bien. Entonces, como les decía, la onda P es una onda que se propaga, eh, digamos, de manera compresiva hacia adelante, y entonces lo que hace es comprimir el espacio. Eh, y esa partícula, como la ven ahí, el puntito negro que se ve en la imagen de la derecha, se va alargando y se va cortando. Eso es cuando nosotros sentimos que nos mueven hacia adelante y hacia atrás. Esa es la onda P pasando. Mientras que la onda S es una onda de cizalla, y lo que hace es deformar ese cubo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, precisamente cuando sentimos el paso de la onda S es cuando nos mueven, digamos, nos tiran hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Nos hacen levantados. Y entonces, digamos, ese es cuando pasa la onda S. Pero, digamos, la diferencia de tiempo entre el paso de la onda P y la onda S es muy corta, ¿verdad? Serán a un segundo o 2 segundos. Y si estamos más cerca del sismo, vamos a sentir todas las ondas al mismo tiempo. Mientras si estamos más distante del epicentro, o sea, de donde se generó el sismo, vamos a sentir una o la otra onda. Incluso podríamos sentir que son dos sismos, pero en realidad es una onda P que pasa y la onda S que pasa detrás. ¿Verdad? Entonces uno dice, te está temblando. Y después dice, no ha parado, no ha parado. No, ya sigue temblando, sigue temblando. Y es precisamente porque primero pasó la onda P, que te movió hacia adelante y hacia atrás, y después va la onda S que te mueve hacia arriba y hacia abajo. Y después, detrás de eso, vienen las ondas, las ondas
eh, superficiales que lo que hacen es moverte para todo lado, ¿verdad? Y eso, bueno, lo vamos a ver cuando veamos ondas sísmicas. O sea, hay unas características que se utilizan. Estas ondas sísmicas tienen ciertas características que se utilizan para identificar los materiales o diferenciar los materiales al interior del planeta. Bueno, en realidad son 6 o 7 características que las van a ir leyendo ustedes en la presentación y en el libro también. Pero básicamente es que el comportamiento de esa onda sísmica permite diferenciar las características de esos materiales. Entonces, la velocidad de la onda sísmica depende de la densidad y la elasticidad de los materiales que atraviesan. Entonces, claro, si la velocidad de la onda disminuye, quiere decir que está pasando o hay una transición de materiales, porque si de la velocidad depende de la densidad y la elasticidad de ese material, entonces esa velocidad se va a poder leer, o sea, qué tan rápido pasa por ese material. Pero en realidad lo que se mide es la velocidad con la que llega al sismógrafo. Yo tengo un sismógrafo aquí, digamos en San José, y hay un sismógrafo en Punta Arenas. Entonces, la velocidad o qué tan rápido llega la onda P a mi sismógrafo en San José y qué tan rápido llega al sismógrafo de Punta Arenas, esa velocidad, esa diferencia en la velocidad media puede ayudarme a determinar por qué tipo de material o por el tipo de material por el cual se ha desplazado la onda. Vean que la onda pasa por los materiales, ¿verdad? Entonces, la velocidad de la onda media, la velocidad media de la onda sísmica, así se llama velocidad media de la onda sísmica, porque es eh, el análisis de un montón de datos, entonces es una velocidad media de la onda sísmica, depende de la densidad y elasticidad del material que atraviesa. Dentro de una capa determinada, la velocidad de la onda sísmica aumenta generalmente con la profundidad. Eso lo que quiere decir es que esa misma capa, si es más profunda, o sea, si tiene mayor espesor, la velocidad de la onda sísmica va a aumentar conforme se profundiza en esa misma capa. Entonces, ¿qué nos permite hacer eso? Diferenciar estratos en profundidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan grueso es la capa, digamos, de esa corteza o de ese tipo de roca? Bueno, la velocidad de la onda sísmica ha aumentado y entonces se mantiene la misma capa. Si cambia de velocidad es porque cambió de material, es porque cambió de densidad o de elasticidad y entonces hay un cambio en el material, ¿verdad? Tenemos una segunda capa. Después la onda P compresiva, la onda P que es compresiva, son capaces de propagarse a través de líquidos, así como de sólidos, y se comporta de manera elástica. O sea, la onda P puede moverse a través de cualquier tipo de material. Cualquier tipo de material es líquido o sólido, o que se comporte como un líquido o se comporte como un sólido. En este caso, el punto 4 es la onda S, que es de cizalla, no puede propagarse a través de líquidos, o sea, materiales que se comportan como un líquido, porque lo que estamos haciendo es interpretando en profundidad, entonces no los estamos viendo, estamos tratando de entender su comportamiento. Entonces, en profundidad, si usted no detecta la onda S, es que ese material se comporta como un líquido. Bien, el punto 5 es que en todos los materiales la onda P viaja más deprisa que la onda S, por eso se llama onda P, o sea, onda primaria, y onda S, onda secundaria. Cuando las ondas sísmicas pasan de un material a otro, la trayectoria de la onda se refracta, o sea, se produce una refracción siempre que el rayo no se desplace perpendicularmente al límite entre los dos medios. Además, la discontinuidad, el límite entre los dos materiales refleja algo de energía. Eso es similar a lo que ocurre a la luz cuando pasa del aire al agua. Entonces, es el mismo ejercicio. Cuando ustedes toman un vaso de vidrio, lo llenan de agua a la mitad y introducen un lápiz. Entonces, no es que el lápiz se deforma al entrar al agua, es que el rayo de luz, o sea, la energía luminosa, se refracta, ¿verdad? Pero entonces eso sucede porque hay una diferencia de densidad y de materiales eh, que conforman la atmósfera que está por encima del agua y el agua, ¿verdad? Y ese límite entre el cambio de la forma
del lápiz precisamente es el límite entre la atmósfera y el agua. ¿De acuerdo? O sea, digamos, el vaso vacío, pero tiene gas, que es atmósfera, ¿no? Todos estamos metidos entre la atmósfera. Y entonces, y el agua. Es lo mismo que pasa cuando la onda P pasa de un material de la corteza superficial a corteza, digamos, oceánica, o de las cortezas a la litosfera, de la corteza al manto, ¿de acuerdo? Incluso al núcleo. Entonces, eso sucede. Entonces ahí vamos detectando los tipos de materiales. Les voy a poner un video también para que ustedes puedan analizarlo un poquito más. Bien, entonces, ¿qué se obtiene con todo ese análisis de la onda sísmica? Entonces lo que entendemos, lo que aplicamos en el modelo precisamente, o lo que se aplicó, ¿verdad? Los que hicieron esto, es que precisamente si la onda sísmica no se deforma, si la onda sísmica tuviera la misma velocidad a la hora de medirla o detectarla, entonces todo el cuerpo, o sea, toda la Tierra sería perfectamente uniforme. Y entonces tendríamos digamos, un planeta Tierra completamente uniforme, del mismo material, ¿verdad? Y lo que hay en el exterior, o sea, lo que hay en la corteza sería exactamente lo mismo que hay en el núcleo. Sin embargo, eso no sucede. ¿Por qué? Porque se ha detectado de que hay una deformación en la onda sísmica, hay una deformación en la velocidad media de los rayos, ¿verdad? Y entonces eso nos dice que ese cambio en las velocidades dice que hay diferentes materiales a profundidad. Entonces dice, allá a la derecha, entonces el desarrollo de sismógrafos más sensibles es más evidente el cambio graduales en la velocidad media de las ondas sísmicas. También se producen cambios de la velocidad bastante abruptos a profundidades concretas. O sea, ya podemos decir que a cierta profundidad hay un tipo de material diferente y que en ese cambio lo podemos llamar discontinuidad. ¿De acuerdo? Entonces los cambios entre un material y otro, o sea que el límite entre un material y otro se llaman discontinuidades. Entonces la Tierra debe estar compuesta por distintas capas con propiedades mecánicas o composiciones diferentes para que los rayos, o sea, la onda sísmica, la velocidad de la velocidad media de la onda sísmica varíe en cierta profundidad. Ahora, quiero que vean en los globitos, ¿verdad? En las bolitas estas, que el punto de partida de la onda sísmica no es en el centro del planeta, es en el exterior, o sea, en la corteza, ¿verdad? Que es la parte más externa del planeta. O sea, por eso los rayos están dibujados, por eso les pongo esa flecha roja ahí. Ese es el origen del sismo. De acuerdo, los sismos no son profundos, digamos, muy profundos, a kilómetros y kilómetros de profundidad, digamos, sino, vamos a verlo más adelante, pero no más allá de 700 kilómetros, ¿verdad? Y es precisamente porque los sismos se generan en materiales que se comportan de cierta manera que se pueden fracturar. Si el material no se fractura, no genera energía, no despliega la energía. Bien, seguimos con la siguiente filmina. Bueno, entonces tenemos las ondas sísmicas, la estructura del planeta, entonces tenemos capas definidas por su composición, eh, se da, como les decía, esa diferenciación, se da la estratificación eh, y de, debido a esa diferencia el interior del planeta no es homogéneo. Entonces ahí están los datos, digamos, de corteza, manto, núcleo, para que ustedes puedan revisarlo en su composición química, ¿de acuerdo? Y sus espesores. Pero la composición, eso es por composición, pero la división por comportamiento físico es diferente. Entonces tenemos capas definidas por su comportamiento físico. Entonces tendríamos, digamos, eh, a la derecha tendríamos desde el interior del planeta el núcleo interno, el núcleo externo, el manto inferior, la zona de transición, que sería un manto eh, superior, que sería la atmósfera y la litosfera, y después las cortezas. Vean más a la derecha de ese mismo cuadro que digamos que hay una diferencia en el tipo de material relacionado con la densidad, con la temperatura y con la presión, y que cada una de ellas tiene una profundidad. Entonces,
¿Cómo varía el comportamiento de los materiales en el interior del planeta? Pregunta de examen. ¿Cómo varía el comportamiento de los materiales en profundidad al interior del planeta? Entonces varía en cuatro, digamos, en cuatro elementos o en cuatro este, características. En la densidad, la temperatura y la presión conforme aumenta la profundidad. Entonces serían cuatro. ¿Verdad? Conforme vamos moviéndonos uno más profundo al interior del planeta, cambia la presión, cambia la temperatura y cambia la densidad de ese material, de los materiales. Y eso es muy importante porque permite establecer límites claros entre uno y otro, porque las ondas sísmicas a pasar por materiales de diferente densidad y composición permiten establecer los límites al interior del planeta. Entonces vean que ahí tenemos esas líneas rojas, lo que dice son los límites. Entonces tenemos la discontinuidad de Gutenberg. Más arriba hay, bueno, hay varias de primero y segundo orden, ahora lo vamos a ver. Y después tenemos la discontinuidad de Mojo o Mohorovich, que es un señor ahí que la descubrió, que es entre el límite de la corteza con el manto superior. Y entonces ven acá la línea donde dice 5.5 kilómetros, más o menos ese es el espesor de la discontinuidad de Mohorovich. Eso es muy importante porque el manto superior es un material que está fundido, mientras las cortezas digamos, se configuran de otra manera. ¿Verdad? Es un material más más dúctil y a temperaturas diferentes. ¿Verdad? La parte más superficial del planeta. Bien, vamos a ir detallándolo. Ustedes lo pueden ir revisando también en sus. eh, eh, Vamos a ir detallándolo. Ustedes lo pueden ir revisando con la teoría, eh, con las capas, ¿verdad? Donde se producen. Vean que las presentaciones están. eh, Todo el texto, toda la teoría está extraída de los textos, ¿verdad? Entonces es como para que ustedes tengan, digamos, una mayor facilidad de leer, ¿verdad? La presentación o leer, digamos, la teoría. Vean que, por lo tanto, según el entorno físico, temperatura y presión, un material terrestre particularmente puede comportarse como un sólido frágil y deformarse con la masilla o incluso difundirse o convertirse en líquido. Ese tipo de cosas sucede conforme los materiales. Usted analiza el material a mayor profundidad. Entonces, hay materiales que se comportan de manera plástica o de manera rígida y eso lo sabemos precisamente por el paso de la onda sísmica. Bien, entonces tenemos a la derecha tenemos un núcleo interno que se comporta de manera rígida, un núcleo externo que se comporta de manera líquida, una mesosfera que se comporta de manera rígida y la astenosfera plástica y la litosfera de manera rígida, o sea, las cortezas son de manera rígida. ¿Cómo sabemos eso? Por el paso de las ondas sísmicas. Bien, esta es la parte, digamos, de la explicación. Ahí lo pueden, digamos, leer. Aquí es muy importante que tengan en presente que la litosfera, según la litosfera y la astenosfera, según sus propiedades físicas, las capas más externas de la Tierra están formadas por la corteza, que sería el manto superior, y una caparazón relativamente frío y rígido, compuesta por materiales de composición química notablemente diferentes, tienden a actuar como una unidad que exhibe un comportamiento rígido principalmente porque es fría y por lo tanto fuerte. Entonces ahí vamos a tener una litosfera, o sea, las capas más superficiales, que vamos a tener cortezas oceánicas o cortezas continentales. Vamos a detallarlo después. Bueno, ahí están las divisiones, las cuales pueden ir revisando. En este caso, entonces tenemos la mesosfera, ¿verdad? Y el núcleo externo y el núcleo interno. Esto es muy importante, digamos, el núcleo externo y el núcleo interno, como uno se comporta de manera como una capa líquida y otro se comporta de una manera como una capa sólida. Y esto es, digamos, por las diferencias de la velocidad media de la onda sísmica que se detectan, ¿verdad? Y entonces esa interacción entre un núcleo sólido y un núcleo líquido genera el campo magnético de la Tierra, que como vimos es el que genera la magnetosfera,
que al final nos protege de los rayos solares, digamos, o de la energía cósmica, digamos, por así decirlo. Y entonces esa capa protectora del campo magnético protege la atmósfera. Entonces esas tormentas solares podrían arrasar con toda la atmósfera, ¿verdad? Pero entonces la magnetósfera nos protege, y eso permite que se genere la vida en la Tierra. Si no, no tendríamos atmósfera, ¿verdad? Si se detiene el movimiento interno del planeta, digamos el núcleo, ese movimiento en el núcleo, la atmósfera sería simplemente arrasada. Otro punto importante en la mesosfera sería la capa, un lugar que se llama, ¿cómo se llama? La capa D, que es una capa muy caliente, o sea, donde hay un cambio abrupto de la temperatura, y está asociado, digamos, a eh, un, un flujo de mayor temperatura y densidad dentro de la mesosfera, y que esos flujos pueden ascender a superficie, y su expresión en superficie son los puntos calientes, que es una actividad volcánica que vamos a detallar más adelante. Y esa actividad volcánica está relacionada, digamos, con esa zona donde hay una gran elevación, una digamos, elevación de la temperatura, y que provocan actividad volcánica tipo Hawái. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Bien, esa sería, digamos, la distribución, como les decía al puro principio de la presentación, del modelo estático y modelo dinámico, y cómo se obtiene. Bien, la siguiente parte de la presentación, bueno, en este caso es un ejercicio para que ustedes lo revisen, para que lo puedan colocar, digamos, las capas y las discontinuidades. No hay 5 minutos de descanso, si quieren ustedes pueden tomarlos y se van a tomar café y regresan para seguir con la segunda parte. Bien, como les decía, esta segunda parte de la presentación es precisamente para detallarles un poco de cómo se descubrieron las capas de o las discontinuidades de cada uno de esos elementos y de dónde salen, ¿verdad? Pero voy a cortar aquí la presentación y haré una segunda eh, presentación. No sé si más bien lo revisan ustedes con la teoría y leen un poco esto, y si tienen alguna duda me dicen, pero voy a intentar hacer otro video un poquito más corto para que lo revisen. Recuerden que en la plataforma siempre van a encontrar eh, videos de apoyo, o yo les voy a estar mandando videos de apoyo al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y si tienen dudas me pueden escribir. Bien, nos vemos, pura vida.